Bueno, pues mi vocación misionera empezó cuando yo iba a tercero de primaria y vinieron unos misioneros a hablar de las misiones, de infancia misionera, y nos estuvieron hablando sobre cómo ayudar a los niños. En aquel momento yo estaba en mi colegio, en un colegio nacional de Mequinenza, y vinieron a hablarnos de los niños africanos, porque Guinea Ecuatorial era colonia española, entonces era un proyecto que había de apadrinar un niño para darle un nombre, y podíamos elegir el nombre que nosotras queríamos para el niño, ¿no? Y ahí nos hablaron de ese compromiso de rezar por los niños y de apoyar. Entonces yo recuerdo que me hizo muchísima ilusión y yo dije, yo quiero que una niña lleve mi nombre, ¿no? Entonces yo fui a mi casa: mamá, dame dinero para apadrinar un niño de los misioneros que han dicho, nos han hablado de las misiones, ¿no? Y para mí fue ya ese toque: yo quiero ser misionera, yo quiero ir a ayudar a estos niños, yo quiero, ¿no? O sea, era ese anhelo, lo sembró aquel misionero en aquella charla, en ese colegio público, y quedó en mi vida guardado, ¿no? Quedó ahí guardado cuando hice la comunión. O sea, recuerdo que salíamos todos los años con las huchas del Domun, eran unas huchas de hierro y ponía Domun, y entonces íbamos con la hucha para pedir dinero y les poníamos la banderita del Domun. Todos los años yo iba a colaborar con mi hucha y a ver quién sacaba más dinero, ¿no?, para apoyar a las misiones. Eso me ha acompañado como muchos años, ¿no? Y ahí surgió ese anhelo. Yo quería ir voluntaria a las misiones, como compromiso, como, bueno, pues ahí surgió. Mi proyecto de vida era pues trabajar, ganar dinero, viajar. Y bueno, mi familia no era muy practicante, entonces no era algo que yo había mamado dentro de casa, sino que eso lo descubrí cuando yo fui a Zaragoza, cuando allí conocí a jóvenes en la parroquia. Empecé a ir a los encuentros de jóvenes, estuve en varias MJs de jóvenes, estuve en los encuentros de TC europeos también, y ahí fue cuando yo descubrí esa dimensión de iglesia. Ahí cuando yo me comprometí como catequista en la parroquia de los franciscanos de Zaragoza, de San Francisco, ¿no? Ahí surgió como esa inquietud de conocer más a Dios. Ahí fue mi crisis también, porque yo decía, estoy transmitiendo una fe que yo no tengo experiencia. O sea, yo comunico lo que me han dicho, pero yo no siento, yo no sé, no tenía esa experiencia. Y había una canción que cantábamos: yo quiero ser un loco más. Y decía, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero. Ahí tuvimos un encuentro con Juan Pablo II en Roma, hicimos una peregrinación a todos los lugares franciscanos, y ahí fue donde el Señor me dio. Y cuando volví, ya no quiero ser un loco más. O sea, ya sembró esa llamada con mayor. Ya no era, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, ya era, Señor, lo que tú quieras. O sea, yo aprendí a esas palabras que decía Isaías: no me sedujiste y me dejé seducir. El Señor me sedujo en la Eucaristía, en las horas santas. El Señor me sedujo en el compromiso, en apoyar a los jóvenes en grupos de jóvenes. El Señor me sedujo con su palabra y con su presencia. Ahí ya era decir, lo que tú quieras, donde quieras, como quieras. O sea, mi vida sin ti ya no tiene sentido, y yo me daba cuenta que necesitaba a Jesús más que tener el coche, porque yo tuve que dejar mi trabajo, dejar el coche y dejar todo para seguir a Jesús, ¿no? Y no me arrepiento. Lo que más me costó renunciar a ser madre, a tener hijos, ¿no? Y mi primer destino fue ir a la maternidad del Hospicio de Zaragoza, a la ciudad escolar Pignategui, con los niños que fueron abandonados, que estaban para adoptar. El Señor nos da el 100 por uno, ¿no? Y el Señor a mí nunca me ha fallado, siempre me ha acompañado, y para mí lo más hermoso es que me sostiene su fidelidad. O sea, el corazón ardiente para mí es sentir el amor de Dios, es sentir ese fuego que me arde, es levantarme y decirle, Señor, aquí estoy, buenos días, es decirle, Señor, esto, Señor, lo otro. O sea, mi vida
no tiene sentido sin él, porque ya no sé vivir sin él. Yo me imagino que es así el amor de pareja, ¿no? Cuando uno se enamora, tiene siempre presente al enamorado allá donde está. Y en lo religioso, a nivel espiritual, pues es lo mismo, es el fuego del Señor, es el fuego del Espíritu que arde y que nos sostiene y que hay que alimentarlo, ¿no? Y para mí la hora santa, la Eucaristía, la oración, la naturaleza, las personas, todo me está hablando de Dios. Y para mí es eso. Y los pies andariegos es que necesito comunicarlo, necesito decir que Dios es lo más hermoso de mi vida, que es el regalo más grande que me ha podido dar, ¿no? Poderlo transmitir. Yo mi experiencia de llevar al Señor fue una Semana Santa cuando me tocó ir a celebrar la Vigilia Pascual, y ya después de celebrar la Vigilia Pascual me dijeron, hay una señora que viene todos los años y que no ha podido venir porque está enferma. Y yo llevaba al Señor y dije, vamos a su casa, vamos a llevarle al Señor. Mira, cuando íbamos por la selva y de pronto iban saliendo unos, otros, aquello se hizo una procesión cantando, bailando, llevando al Señor en la Eucaristía para que esa mujer lo pudiera recibir. Y cuando llegamos a su casa estaba enferma, ahí solo estaban 2 gallinas, no había nada que comer. Y le dije, te venimos a traer a Jesús que te quiere. La mujer empezó a llorar, a llorar, a llorar. Decía, Jesús viene a mi casa. Yo, pobre, era una expresión que ahí fui, la felicidad más grande de mi vida fue llevar a Jesús a las personas. No hay nada como eso, de verdad. Llevar a Jesús es lo más hermoso que un cristiano puede hacer. Es la alegría más grande, ¿no? O sea, que Dios nos da cuando lo transmitimos y cuando lo regalamos. Y yo siempre recordaré esos momentos de con qué devoción esa mujer acogió a Jesús, lo recibió en su corazón y lloraba de ver el amor de Dios, que iba a su casa a verla, a recibirla, ¿no? Era como, para mí fue muy hermoso. Y desde ahí, bueno, pues donde me manden mis superiores siempre digo que sí, porque siempre creo que Jesús está detrás llamándome, ¿no? Para ir hacia los más pobres y necesitados. En el Obispado de Zaragoza yo fui a Obras Misionales Pontificias porque cuando salimos a las misiones, Obras Misionales lo que hace es que a los conventos de clausura les dan un misionero para que oren por él, para que lo sostengan desde la oración y desde sus necesidades. Entonces, cuando yo fui al Obispado de Zaragoza a decir me voy a las misiones, me voy a Perú, ahí fue cuando yo tuve la primera contacto con Obras Misionales, así como institución, ¿no? Porque yo en África echaba de menos la presencia de mi obispo de Zaragoza. Y de verdad yo decía, a mí me encantaría para Navidad recibir una carta de mi obispo, de decir, o de mis sacerdotes, ¿no? De mi iglesia local, para, no sé, como ese vínculo, ¿no? Porque a lo mejor he aprendido a amar a la iglesia y la siento como familia. Entonces yo en fechas concretas me faltaba ese vínculo con mi diócesis. Y cuando volví a Zaragoza y yo me destinaron a Perú, yo fui a Obras Misionales a decir, me voy a las misiones y yo quisiera teneros cerca, ¿no? Porque os necesito. Y me dijeron, bueno, te vamos a mandar la hoja parroquial de Zaragoza, te vamos... Y de verdad que bueno, ahí fue. Cuando yo llegué a Chaclacayo, fui al obispado porque me dijeron, te mandaremos allí la correspondencia. Y fui a buscar la correspondencia y cuando ya me iba, una señora se presentó, ¿no? Y le dijo la secretaria, mira, esta es una hermana misionera que acaba de llegar. Y dice, yo soy Iris de Herrera, era la responsable de Obras Misionales Pontificias de Chaclacayo, que es el movimiento CEDEMIS que tenía allí en el obispado, ¿no? Monseñor Robert. Entonces me pidió dar unas charlas para Obras Misionales para el equipo de allí de misiones, de CEDEMIS. Y ahí fue pues cuando ya estuve en vínculo con ellos, con Obras Misionales. Bueno, pues la infancia misionera, los jóvenes misioneros, bueno, pues las reuniones parroquiales en los centros, y de verdad que dije, me siento orgullosa de la Iglesia Católica.
sí, de la labor, ¿no? De tantos cristianos comprometidos, ¿no? Y que están ahí trabajando por la evangelización, por, pues es por transmitir el mensaje de Jesús, de llevarlo a las parroquias, a las familias, de ese compromiso con todo lo del COVID. O sea, yo es que me siento orgullosa de verdad no sé, me siento orgullosa de mi iglesia, del pueblo de Dios y de ese compromiso. Por eso cuando un cristiano se va, digo, qué pena, ¿no? Porque lo tenemos todo, los católicos lo tenemos todo, o sea, la Madre Iglesia es tan grande que hay todos los movimientos donde uno puede desarrollar su vocación como cristiano. Bueno, mi primera misión fue después de la profesión, ¿no? Cuando fue desde esa disponibilidad total, o sea, era como, me daba igual el lugar, no tiene importancia el lugar, sino lo importante es saber que Él te lleva, que Él te envía, ¿no? Entonces, es acoger. Para mí, es sentir que Él está conmigo y que soy su instrumento, pobre, limitado, pero bueno, yo siempre digo que soy un capricho de Dios, que Dios se enamoró de mí, que Dios se encaprichó y que luego me lo mostró. Entonces, pues es que yo no puedo dejar de seguir sus huellas, o sea, no puedo, o sea, me ha dado ese corazón inquieto, ¿no? Que cuando yo veo un pobre se me van los ojos, o sea, cuando yo veo algo que hacer se me van, ¿no? O sea, yo siempre digo que llego a los sitios y no tengo trabajo y cuando me tengo que ir voy así, o sea, pues porque el Señor te hace ver las necesidades, ¿no? Y no sé, yo he descubierto que el sentido de mi vida, la plenitud, me la da esto, es trabajar en su servicio, trabajar con Él, trabajar por el reino, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía que hacer una carta, ¿no? Yo decía, allá donde el Señor me necesite para construir su reino. ¿Y cuál es su reino? Pues su reino es que Jesús está aquí, que está presente y nos ama, y que nos quiere a todos, a los buenos, a los malos, a todos, todos somos sus hijos, entonces no hay que hacer diferencia. El amor de Dios abarca a todos.